¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras viviendo tu propio Egipto? La historia del libro de Éxodo no es solo el relato de un pueblo esclavizado hace miles de años. Es la historia del dolor, de la opresión, del miedo que paraliza, pero también es la historia del Dios que escucha el clamor, que desciende al desierto y que abre caminos donde solo parece haber mar. Éxodo habla de cargas pesadas, de noches oscuras, de errores humanos y de corazones que dudan. Tal vez tú también has sentido el peso de circunstancias que no elegiste. Tal vez has caminado por desiertos donde la esperanza parecía agotarse. Pero Éxodo nos revela algo poderoso. La esclavitud no es el final. El Dios que ve, que oye y que actúa sigue siendo el mismo. Él transforma la opresión en libertad, el miedo en fe, el desierto en camino y la distancia en presencia. Hoy no solo vamos a conocer una historia antigua, vamos a descubrir cómo el Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos en medio de nuestras propias batallas. Antes de comenzar este viaje por la historia del libro de Éxodo, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que ama profundizar en la palabra de Dios. Si este tipo de contenido toca tu corazón y te ayuda a comprender mejor las Escrituras, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas encuentren este video y también puedan fortalecer su fe. Y quiero leerte en los comentarios. Escribe: Dios abre caminos donde no los hay. Con ese comentario no solo estarás participando, sino también ayudando al algoritmo a llevar este mensaje a más personas que tal vez hoy necesitan esperanza. Ahora sí, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu manera de ver el desierto, la espera y la presencia de Dios. 1. Un nuevo rey que no conocía a José. El comienzo de la opresión. La historia del libro de Éxodo no comienza con milagros visibles ni con mares abiertos. Comienza con silencio, con el paso del tiempo, con una generación que desaparece y otra que se levanta sin memoria. Los hijos de Israel estaban en Egipto desde los días de José. Recordemos que habían llegado allí en medio de una gran hambruna. Dios había usado a José para preservar la vida de su familia. Gracias a él, Jacob y sus hijos fueron establecidos en la tierra de Gosén, una región fértil donde podían multiplicarse y vivir como pastores. Allí comenzaron a crecer, y crecieron mucho. El texto bíblico nos dice que los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. No es una repetición casual, es una afirmación poderosa. Es el eco de la promesa que Dios le hizo a Abraham: haré de ti una gran nación. Esa promesa estaba viva en Egipto, pero el tiempo pasó. José murió. Sus hermanos murieron. Toda aquella generación desapareció. Y entonces la Escritura dice algo que cambia el rumbo de la historia. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No se trata simplemente de que no supiera su nombre. Se trata de que no reconocía su legado, no valoraba la historia pasada, no sentía gratitud por lo que José había hecho por Egipto. La memoria fue reemplazada por el temor. Ese nuevo faraón miró al pueblo de Israel y no vio aliados, vio amenaza, observó su número creciente y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. El miedo es un consejero peligroso. Cuando el poder se mezcla con el miedo, nace la opresión. Así comenzó la esclavitud. Fueron puestos sobre ellos comisarios de tributos que los afligieran con sus cargas. El trabajo no era solo físico, era humillante. Eran obligados a construir ciudades para el faraón, Pitón,
y Ramsés, ladrillo tras ladrillo, bajo el sol ardiente del desierto egipcio. Sus manos se endurecieron, sus espaldas se encorvaron, sus cuerpos se cansaban, pero el mandato era claro: producir más. La Biblia dice que amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Toda su labor era con rigor. Imagina por un momento el sonido constante del barro siendo pisado, el golpe seco de los moldes de ladrillo, los gritos de los capataces. Imagina el cansancio acumulado en generaciones enteras. Padres que no podían proteger a sus hijos del látigo, madres que veían a sus esposos regresar exhaustos al final del día. Y sin embargo, hay una frase que resplandece en medio de la oscuridad: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. La opresión no detuvo la promesa. Eso inquietó aún más al faraón. El temor se convirtió en desesperación, y la desesperación en crueldad. Entonces el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, Sifra y Fúa. Les dio una orden directa: cuando asistieran a las mujeres hebreas en el parto, si era hijo varón, debían matarlo; si era hija, dejarla con vida. Era un intento sistemático de exterminio. No solo quería esclavizar al pueblo, quería frenar su futuro. Pero las parteras temían a Dios, y ese temor fue más fuerte que el miedo al rey. No hicieron como les mandó el faraón. Dejaban con vida a los niños. Cuando el faraón les pidió explicaciones, respondieron que las mujeres hebreas eran vigorosas y daban a luz antes de que ellas llegaran. La Biblia afirma que Dios hizo bien a las parteras y que el pueblo se multiplicó aún más. Observa esto con atención. En medio de un imperio poderoso, dos mujeres anónimas, temerosas de Dios, fueron instrumentos de preservación. El poder humano intentó detener la vida, pero el temor reverente a Dios sostuvo el curso de la historia. Al ver que su plan secreto no funcionaba, el faraón dio una orden pública y brutal: echad al río a todo hijo que nazca. El río Nilo, símbolo de vida para Egipto, se convirtió en instrumento de muerte para los hebreos. Aquí el drama alcanza un nuevo nivel. Ya no es solo trabajo forzado, es la amenaza directa contra cada recién nacido. Cada embarazo se llenaba de angustia. Cada nacimiento estaba marcado por el peligro. Y así termina esta primera etapa del libro de Éxodo, con un pueblo esclavizado, oprimido, temeroso, pero aún multiplicándose, con un rey endurecido en su miedo, con un decreto de muerte flotando sobre las aguas del Nilo. Sin embargo, aunque el texto aún no lo dice explícitamente en este momento, sabemos algo que los personajes todavía no ven con claridad. Dios no ha olvidado su pacto. La promesa hecha a Abraham sigue vigente. La multiplicación no es casual. El sufrimiento no es invisible para el cielo. Y es precisamente en el punto más oscuro de la opresión cuando Dios comienza a preparar la liberación. Pero eso es el siguiente paso en esta historia que apenas comienza. 2. El nacimiento de Moisés, un niño salvado de las aguas. La oscuridad del decreto del faraón aún pesaba sobre cada hogar hebreo. El mandato era claro y cruel. Todo niño varón debía ser arrojado al río Nilo. No era solo una orden política, era una sentencia contra el futuro. Cada llanto de recién nacido podía convertirse en un susurro de despedida. Cada embarazo estaba marcado por el temor. En ese contexto nace un niño. La Biblia nos dice que un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. De esa unión nació un hijo. No se menciona aún su nombre, solo sabemos que era un niño. Pero el texto añade un detalle que revela algo profundo. Su madre vio que era hermoso. No se trata simplemente de belleza física, es la mirada de una madre que percibe propósito, que siente que esa vida no puede terminar en las aguas del Nilo, que intuye que hay algo distinto. Durante 3 meses lo escondió. Imagina esos 3 meses.
Cada sonido en la puerta podía ser peligro. Cada llanto del bebé debía ser contenido con rapidez. La casa debía parecer silenciosa. Los vecinos podían oír. Los soldados podían pasar. El miedo convivía con el amor. La esperanza respiraba junto al peligro. Pero llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Y aquí vemos una escena que conmueve profundamente. La madre tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea para que no entrara agua. No improvisó, preparó con cuidado cada detalle. Si debía soltar a su hijo al río, lo haría en las mejores condiciones posibles. Colocó al niño dentro y lo puso entre los juncos a la orilla del río. No lo arrojó a la corriente. No lo dejó a la deriva sin dirección. Lo colocó entre los juncos, donde el movimiento del agua era más suave. Hay fe en ese acto. No es abandono, es entrega. La hermana del niño, María, se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. No era una despedida sin testigos, era una espera llena de tensión. Y entonces ocurre algo que cambia el curso de la historia. La hija del faraón descendió al río para bañarse. Sus doncellas caminaban por la ribera. Vio la arquilla entre los juncos y envió a una criada para que la tomara. Al abrirla, vio al niño. Y el niño lloró. Ese llanto no fue casual. Fue el sonido que atravesó el corazón de una princesa egipcia. La escritura dice que tuvo compasión de él. Reconoció que era uno de los niños hebreos. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Conocía el decreto de su padre. Sabía que debía morir. Pero la compasión venció a la ley. En ese instante, la historia se sostiene en un hilo invisible: la misericordia. María, observando todo, se acercó con valentía. No sabemos cuánto tiempo dudó antes de dar ese paso, pero habló con sabiduría. ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La hija del faraón respondió: ve. Y así, la madre del niño fue llamada para amamantarlo. Detente un momento en este detalle. La mujer que había tenido que soltar a su hijo al río, ahora lo recibe de vuelta en sus brazos, con la autorización de la casa real. No solo eso, recibe salario por criarlo. Lo que parecía pérdida se convierte en provisión. Cuando el niño creció, fue llevado a la hija del faraón y llegó a ser su hijo. Ella le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El nombre es significativo. Moisés significa sacado de las aguas. El que fue salvado del río será el instrumento para sacar a todo un pueblo del mar. Desde su nacimiento, su identidad está ligada al rescate. Pero observa el contraste que comienza a formarse. Moisés es hebreo por sangre, pero crece en la corte egipcia. Es hijo de esclavos, pero es criado como príncipe. Escucha dos idiomas, aprende dos culturas, conoce la opresión desde la raíz, pero también entiende el funcionamiento del poder. Nada en esta escena es casual. Dios no interviene con truenos ni señales visibles. No hay milagro espectacular. Solo una serie de decisiones humanas guiadas por compasión y valentía. Una madre que arriesga, una hermana que observa, una princesa que siente compasión. Y detrás de todo, el silencio soberano de Dios preparando algo mayor. Mientras Egipto intenta destruir el futuro de Israel, en el propio palacio del faraón está creciendo el libertador. El decreto de muerte se convierte en el escenario de preservación. Este niño, salvado de las aguas, aún no sabe quién es realmente. No sabe que el clamor de su pueblo será el llamado que marcará su destino. Por ahora, solo es un niño protegido por una paradoja divina, criado en la casa del opresor para convertirse en el instrumento de liberación. La historia avanza lentamente. La tensión crece en silencio. El pueblo sigue esclavizado. El faraón cree tener el control, pero el cielo ya ha comenzado a mover las piezas. Y el siguiente capítulo no mostrará ya a un niño indefenso, sino a un hombre que empezará a descubrir quién es.
¿Y cuál es el peso de su identidad? La historia continúa. 3. Moisés huye a Madián, el desierto como preparación. El niño que fue salvado de las aguas creció. La escritura avanza en silencio a través de los años. No se nos describen los detalles de su infancia ni su juventud en la corte egipcia, pero sabemos algo importante. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras, como afirma el libro de los Hechos. Creció en el entorno del palacio, vio la grandeza de Egipto, aprendió su lengua, sus leyes, su administración, su cultura, pero aunque vestía como egipcio y caminaba entre príncipes, su identidad no estaba enterrada. Había algo que latía dentro de él. La Biblia nos dice que cuando ya fue grande, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Esa frase es profunda. No dice que oyó de ellos, dice que salió a verlos. No se desentendió. No ignoró sus raíces. Fue a observar con sus propios ojos la realidad de su pueblo, y lo que vio, lo marcó. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. El texto resalta esa palabra, hermano. Moisés ya no se define por el palacio, se define por la sangre. Miró a todas partes, observó si alguien veía, y entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí el relato se vuelve intenso. No fue un acto calculado con estrategia divina. Fue una reacción humana, impulsiva, violenta, nacida del sentido de justicia, pero ejecutada con sus propias fuerzas. Moisés quiso intervenir como libertador, pero lo hizo a su manera. Al día siguiente salió nuevamente. Esta vez vio a dos hebreos riñendo. Intentó intervenir. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? La respuesta fue una herida más profunda que el golpe anterior. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese instante Moisés comprendió algo devastador. Su acto no estaba oculto. Había sido visto. Y más aún, no era reconocido como líder por su propio pueblo. El intento de salvar terminó aislándolo. Cuando el faraón supo lo sucedido, buscó matar a Moisés, y así el príncipe se convirtió en fugitivo. Moisés huyó de Egipto, dejó atrás el palacio, dejó atrás la comodidad, dejó atrás la posibilidad de poder humano. Cruzó el desierto hasta llegar a la tierra de Madián. Aquí la historia cambia de escenario. Ya no hay mármol ni columnas doradas. Hay arena, montañas, silencio. El hombre que fue criado como heredero ahora se sienta junto a un pozo. Y junto a ese pozo ocurre otra escena significativa. 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para dar de beber al rebaño de su padre, llamado Reuel, también conocido como Jetro. Pero otros pastores llegaron y las echaron. Moisés, el fugitivo, el hombre que había fracasado en Egipto, se levantó y las defendió. Dio de beber a su rebaño. Observa el patrón. Donde hay injusticia, Moisés interviene. Primero en Egipto, ahora en Madián. Su carácter sigue siendo el mismo, aunque sus circunstancias hayan cambiado. Las jóvenes regresaron a su padre antes de lo habitual. Cuando él preguntó por qué habían vuelto tan pronto, respondieron: un varón egipcio nos defendió. Lo llamaron egipcio. Así lo veían, así vestía, así hablaba. Pero su historia era más profunda que su apariencia. Jetro invitó a Moisés a quedarse, y Moisés aceptó habitar con aquel hombre. Recibió por esposa a Séfora, una de sus hijas. Con ella tuvo un hijo, al que llamó Gersón, diciendo: forastero soy en tierra ajena. Ese nombre es revelador. Moisés no se siente en casa, no pertenece completamente ni a Egipto ni a Madián. Vive entre identidades, lleva dentro una tensión no resuelta. Mientras tanto, en Egipto, el rey murió. Pero la situación del pueblo no cambió. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron:
y su clamor subió a Dios. La Biblia dice algo que nos invita a detenernos. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios no había olvidado. El silencio no era ausencia. El desierto de Moisés no era abandono. Todo estaba avanzando hacia un punto determinado. 40 años pasaron en Madián, 40 años cuidando ovejas, 40 años lejos del poder. El hombre impetuoso fue moldeado en paciencia. El príncipe fue transformado en pastor. El desierto no fue castigo, fue preparación. El que intentó libertar con violencia ahora aprende a guiar con mansedumbre. El que quiso actuar sin mandato divino ahora será llamado en el tiempo perfecto. Mientras el pueblo sufre en Egipto y Moisés vive en anonimato en Madián, el cielo prepara el momento del encuentro. Porque el libertador que fue salvado de las aguas y que huyó por su propio error, está a punto de encontrarse cara a cara con el Dios que oyó el clamor de su pueblo. Y ese encuentro no ocurrirá en un palacio, ocurrirá en el desierto. La historia se acerca al momento decisivo. 4. La zarza ardiente, el llamado divino. Después de años de silencio en el desierto de Madián, la vida de Moisés parecía estable. Ya no era el príncipe impulsivo de Egipto, tampoco era el fugitivo temeroso que había huido por su vida. Ahora era pastor, un hombre acostumbrado al ritmo lento de las ovejas, al viento seco del desierto, al sonido constante de sus propios pensamientos. 40 años habían pasado, 40 años lejos del palacio, 40 años lejos de su pueblo, 40 años en los que, humanamente hablando, parecía que su historia había perdido importancia. Pero el cielo no había olvidado. La Biblia nos dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y un día llevó el rebaño más allá del desierto, hasta Horeb, el monte de Dios. No era un día distinto a los demás. No había señales previas. El llamado de Dios no siempre llega en medio de multitudes. A veces llega en la soledad más profunda. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés observó. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Detente un momento en esa imagen, una planta común del desierto. Nada majestuoso, nada imponente, y sin embargo, envuelta en fuego, pero intacta. Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Se acercó, y cuando el Señor vio que él iba a mirar, lo llamó desde en medio de la zarza. «Moisés, Moisés». El llamado fue personal, repetido, directo. Moisés respondió, «Heme aquí». Entonces vino la instrucción que marca el inicio de una relación más profunda. «No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es». El desierto se convirtió en santuario, no por el lugar en sí, sino por la presencia de Dios. Dios se reveló. «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». En ese instante, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Dios del pacto estaba hablando. Y el mensaje fue claro y conmovedor. «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos». Observa el corazón de esta declaración. Dios ve, Dios oye, Dios desciende. La opresión no había sido ignorada, el sufrimiento no había sido invisible, cada gemido había llegado al cielo. Y entonces vino la parte que transformó la vida de Moisés para siempre. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo». Aquí comienza el verdadero conflicto interior de Moisés. El hombre que una vez quiso intervenir por su cuenta, ahora se siente incapaz.
respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa pregunta revela humildad, pero también temor. Ya no confía en su propia fuerza. El desierto lo ha vaciado. Dios no responde exaltando sus cualidades, responde con una promesa: yo estaré contigo. La misión no depende de Moisés, depende de la presencia divina. Pero Moisés aún tiene preguntas. Si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado, y me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Entonces Dios pronunció una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura: yo soy el que soy. No es un nombre limitado, es una declaración de eternidad, de autosuficiencia, de existencia absoluta. Dios no depende de nada ni de nadie. Él es. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Dios que se revela no es una fuerza impersonal. Es el Dios del pacto, el Dios que recuerda promesas antiguas, el Dios que actúa en la historia. Dios le explicó que reuniría a los ancianos de Israel, que anunciaría la liberación, que el faraón no permitiría salir al pueblo fácilmente, pero que él extendería su mano con maravillas. Nada de lo que vendría tomaría a Dios por sorpresa. Sin embargo, Moisés aún duda. En el siguiente diálogo, expresa su inseguridad. He aquí que ellos no me creerán. Entonces Dios le dio señales. Le pidió que arrojara su vara al suelo. Se convirtió en serpiente. Moisés huyó de ella. Dios le ordenó tomarla por la cola y volvió a ser vara. Metió su mano en su seno y salió leprosa. La volvió a meter y quedó sana. Tomó agua del río y la derramó en tierra, y se convirtió en sangre. Dios estaba mostrando autoridad sobre la creación, sobre la enfermedad, sobre la vida misma. Pero Moisés aún insiste: «Ay, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Soy tardo en el habla». Aquí vemos algo profundamente humano. No se siente capaz. Se ve pequeño frente a la tarea. Dios responde con firmeza: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ve y yo estaré con tu boca. Pero Moisés finalmente dice: envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Es una resistencia final, y el texto dice que la ira del Señor se encendió contra Moisés. Sin embargo, en su misericordia, le concedió ayuda. Aarón, su hermano, hablaría por él. Dios no cambia la misión, solo provee apoyo. Así termina este momento sagrado. Moisés, el pastor del desierto, ya no es simplemente un hombre escondido en Madián. Ha visto fuego que no consume, ha oído la voz del Dios eterno, ha recibido una misión imposible y una promesa suficiente. El que huyó de Faraón ahora debe regresar. El que se sintió rechazado por su pueblo ahora será enviado como libertador. Y mientras desciende del monte con la revelación ardiente aún viva en su memoria, comienza el camino de regreso hacia el lugar de su fracaso. Pero esta vez no vuelve solo. El yo soy va con él. Y la confrontación con Egipto está a punto de comenzar. Antes de continuar con esta parte tan profunda de la historia, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que sí, pero el botón sigue ahí esperando ser activado. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. De verdad marca la diferencia. Y si este contenido está tocando tu corazón, compártelo. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que esté atravesando su propio desierto. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas encuentren este video y puedan descubrir el mensaje de esperanza que estamos compartiendo aquí. Tu acción puede ser el puente para que alguien más escuche justo lo que necesita hoy. Ahora seguimos, porque lo que viene es aún más impactante. 5.
El regreso a Egipto y el primer enfrentamiento con Faraón. Después del encuentro en la zarza ardiente, Moisés no volvió a ser el mismo. El fuego que no consumía había encendido algo en su interior. Ya no era solo un pastor del desierto, era un hombre enviado. Regresó a casa y habló con Jetro, su suegro. Le pidió permiso para volver a Egipto y ver si aún vivían sus hermanos. No le explicó todo lo que había ocurrido en Horeb, solo expresó el deseo de regresar, y Jetro respondió con sencillez: «Ve en paz». Mientras Moisés emprendía el camino, el Señor le confirmó algo importante: todos los que procuraban matarlo habían muerto. El peligro inmediato del pasado ya no existía. La etapa de huida había terminado. Tomó a su esposa Séfora y a sus hijos, los montó sobre un asno y comenzó el viaje hacia Egipto. En su mano llevaba la vara de Dios. Esa vara, que había sido instrumento de pastor, ahora sería señal de autoridad divina. Durante el trayecto, el Señor le advirtió que cuando estuviera delante de Faraón, haría todas las maravillas que había puesto en su mano, pero que él endurecería el corazón del rey. Esto es importante comprenderlo bien. Faraón no era un hombre neutral. Ya vivía en orgullo y opresión. Dios permitiría que su dureza se manifestara plenamente, mostrando así su poder. El mensaje que debía transmitir era claro: Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. El conflicto no era solo político, era espiritual. Faraón había esclavizado al pueblo que Dios llamaba mi hijo, y ahora el Señor reclamaba lo que le pertenecía. En el camino ocurrió un episodio solemne. En un lugar de descanso, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. El texto no detalla cada circunstancia, pero revela que había un asunto pendiente relacionado con la circuncisión, señal del pacto dado a Abraham. Séfora tomó un cuchillo afilado, circuncidó a su hijo y tocó los pies de Moisés con el prepucio, diciendo: «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Después de esto, el Señor lo dejó. Este momento nos muestra algo profundo. El libertador debía estar alineado con el pacto antes de enfrentarse a Faraón. No podía exigir obediencia en Egipto si su propia casa no estaba en orden delante de Dios. Mientras tanto, el Señor habló a Aarón en el desierto, indicándole que fuera al encuentro de Moisés. Se encontraron en el monte de Dios y se abrazaron. Moisés le contó todas las palabras del Señor y las señales que le había mandado realizar. Ya no estaba solo. Al llegar a Egipto, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y Moisés hizo las señales delante del pueblo. Y algo hermoso ocurrió. El pueblo creyó. Cuando oyeron que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclinaron la cabeza y adoraron. Después de generaciones de esclavitud, la esperanza comenzaba a despertar. Pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por comenzar. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. Imagina ese momento. El hombre que había huido como fugitivo ahora entra nuevamente en el palacio, pero no entra como príncipe. Entra como mensajero del Dios eterno. La declaración fue directa. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón respondió con arrogancia: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa pregunta, ¿quién es el Señor?, sería respondida a lo largo de todo lo que vendría después. Moisés explicó que el Dios de los hebreos se les había aparecido y que necesitaban ir al desierto a ofrecer sacrificios. Pero el rey vio esto como una amenaza al orden económico y social. Faraón respondió aumentando la carga del pueblo. Ordenó que ya no se les diera paja para hacer ladrillos, pero que debían producir la misma cantidad. Los capataces presionaron. El trabajo se volvió aún más cruel.
Los oficiales israelitas fueron azotados por no cumplir la cuota, y en su desesperación clamaron a Faraón. Pero él respondió que estaban ociosos y por eso pedían ir a sacrificar. Cuando los oficiales encontraron a Moisés y a Aarón, los confrontaron con dolor. El Señor os mire y juzgue, porque nos habéis hecho abominables delante de Faraón. El intento de liberación parecía haber empeorado la situación. Moisés, abatido, volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Aquí vemos la lucha interior de Moisés. Obedeció, fue fiel, pero los resultados visibles no eran los esperados. Y es en ese punto donde el Señor reafirma su propósito. Le respondió que ahora vería lo que haría con Faraón. Le recordó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Declaró nuevamente que sacaría a su pueblo con brazo extendido y con grandes juicios. La confrontación apenas comenzaba. El primer choque había revelado la dureza del corazón de Faraón y la fragilidad del ánimo del pueblo. Pero el Dios que dijo, yo soy, no retrocede. El escenario está preparado. Egipto ha oído la primera demanda. El pueblo ha sentido el peso de la resistencia. Moisés ha experimentado la tensión entre promesa y realidad. Y ahora, lo que sigue no será solo diálogo. Será poder contra poder. Será una demostración visible de quién es verdaderamente el Señor. 6. Las 10 plagas, el juicio de Dios sobre Egipto. Después del primer enfrentamiento con Faraón, el ambiente en Egipto se volvió aún más tenso. El pueblo de Israel sufría bajo cargas más pesadas. Moisés estaba abatido. Faraón permanecía firme en su orgullo. Humanamente hablando, parecía que nada había cambiado. Pero el Señor habló nuevamente a Moisés con claridad y autoridad. Le recordó su nombre. Yo soy el Señor. Le reafirmó que había oído el gemido de los hijos de Israel y que se acordaba de su pacto. No era un Dios distante. Era el Dios que actúa en el tiempo preciso. Dios anunció que sacaría a su pueblo con brazo extendido y con grandes juicios. No sería una salida silenciosa, sería una revelación pública de su poder. Así comenzaron las plagas. La primera plaga, el agua convertida en sangre. El Señor ordenó a Moisés que se presentara ante Faraón en la mañana, cuando saliera al río. Allí, junto al Nilo, fuente de vida para Egipto, Aarón alzó la vara y golpeó las aguas. El río se convirtió en sangre. Los peces murieron. El agua se corrompió. Egipto quedó sin su principal recurso. No fue un símbolo discreto. Fue un golpe directo al corazón de la nación. El Nilo, venerado como sagrado, quedó contaminado. La vida se tornó hedor. Sin embargo, los magos de Egipto hicieron algo semejante con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. No escuchó. La segunda plaga, las ranas. Dios envió ranas en abundancia. Salieron del río e invadieron casas, camas, hornos, amasijos. No había rincón libre. La incomodidad se convirtió en desesperación. Faraón llamó a Moisés y pidió que orara para que cesara la plaga. Prometió dejar ir al pueblo. Moisés oró. Las ranas murieron, se amontonaron en montes. El olor llenó la tierra. Pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció nuevamente su corazón. La tercera plaga, los piojos o mosquitos. Aarón golpeó el polvo de la tierra y se convirtió en piojos sobre hombres y animales. Los magos intentaron imitarlo, pero no pudieron. Entonces dijeron a Faraón: esto es el dedo de Dios. Pero Faraón no escuchó. El orgullo es más fuerte cuando el corazón está endurecido. La cuarta plaga, las moscas. Grandes enjambres invadieron las casas de los egipcios. Pero en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo moscas.
Por primera vez se establece una separación visible entre Egipto e Israel. El juicio no es indiscriminado. Dios distingue a su pueblo. Faraón volvió a negociar. Ofreció permitir sacrificios dentro de Egipto. Moisés respondió que debían ir al desierto, como el Señor había ordenado. Faraón prometió dejarlos ir, pero nuevamente incumplió su palabra. La quinta plaga, la peste sobre el ganado. Murieron caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. Pero del ganado de Israel no murió ni uno. Faraón envió a verificar, y era cierto. Sin embargo, su corazón permaneció firme. La sexta plaga, las úlceras. Moisés tomó ceniza de un horno y la esparció hacia el cielo. Se convirtió en polvo fino que produjo úlceras dolorosas en hombres y bestias. Ni siquiera los magos pudieron presentarse ante Moisés por causa de las llagas. El poder humano quedaba expuesto como insuficiente, pero el Señor permitió que el corazón de Faraón se afirmara en su resistencia. La séptima plaga, el granizo. Moisés anunció una tormenta sin precedentes. Granizo mezclado con fuego descendió del cielo. Golpeó hombres, animales y plantas. Destruyó cosechas, quebró árboles. Algunos egipcios, temiendo la palabra del Señor, recogieron su ganado en casa y se protegieron. Otros no lo hicieron y sufrieron las consecuencias. Aquí vemos algo profundo. Aún en medio del juicio, hay oportunidad para escuchar y responder. Faraón confesó momentáneamente: he pecado esta vez. Pidió oración. Moisés intercedió. La tormenta cesó. Pero cuando el alivio llegó, el arrepentimiento desapareció. La octava plaga, las langostas. Un viento oriental trajo langostas que cubrieron la tierra. Devoraron lo que el granizo había dejado. No quedó nada verde. Los siervos de Faraón comenzaron a suplicar: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres. Faraón intentó negociar nuevamente, permitiendo ir solo a los hombres. Moisés respondió que irían todos: jóvenes, ancianos, hijos, hijas y ganado. La respuesta de Faraón fue negativa. La devastación fue total. La novena plaga, la oscuridad. Durante 3 días hubo tinieblas densas sobre Egipto, una oscuridad que podía palparse. Nadie se levantó de su lugar, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imagínate esa escena, la capital del imperio sumida en tinieblas profundas, el sol, símbolo del poder egipcio, eclipsado. Faraón llamó a Moisés y ofreció dejar ir al pueblo, pero que el ganado quedara. Moisés insistió en que no quedaría ni una pezuña. Entonces Faraón se enfureció y le dijo que no volviera a ver su rostro, porque el día que lo viera moriría. Moisés respondió que no volvería a verlo. La tensión alcanzaba su punto más alto. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Antes de que ocurriera, el Señor anunció a Moisés el golpe final. A medianoche, moriría todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el del siervo. Pero el Señor dio instrucciones específicas a Israel. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y poner su sangre en los postes y dinteles de la puerta. Esa noche comerían el cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas, vestidos para salir. La sangre sería señal. Cuando el Señor pasara hiriendo a Egipto, vería la sangre y pasaría de largo. A medianoche ocurrió. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Desde el palacio hasta la prisión, el golpe fue devastador. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo: «Salid de en medio de mi pueblo, id, servid al Señor». La resistencia se quebró. Después de 9 advertencias, el juicio final cayó. Las plagas no fueron actos impulsivos, fueron revelaciones progresivas del poder del Dios de Israel. Cada una respondió a la pregunta inicial de Faraón: ¿quién es el Señor?
Ahora Egipto lo sabía. Pero la historia aún no termina aquí. La salida del pueblo no será simplemente una marcha tranquila. La liberación será gloriosa, pero también desafiante. El juicio ha terminado. La puerta está abierta y el pueblo que fue esclavo está a punto de dar el primer paso hacia su libertad. 7. La Pascua, la noche decisiva. Después de 9 plagas que estremecieron la tierra de Egipto, la tensión era casi insoportable. El aire mismo parecía cargado de expectativa. El pueblo de Israel sabía que algo definitivo estaba por suceder. Faraón seguía resistiendo, pero su reino ya estaba profundamente herido. Sin embargo, el golpe final no sería solo una demostración de poder. Sería una noche que marcaría para siempre la identidad espiritual de Israel. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dio instrucciones precisas. No era simplemente un anuncio de juicio, era el establecimiento de un memorial eterno. Dios dijo que aquel mes sería el primero del año para ellos. El calendario de la nación cambiaría. La historia comenzaría a contarse desde esa noche. Cada familia debía tomar un cordero, no cualquiera, un cordero sin defecto, macho de 1 año. Si la familia era pequeña, podía compartirlo con el vecino más cercano. Nada quedaría al azar. Cada detalle tenía significado. Imagina la escena en cada hogar hebreo. Padres explicando a sus hijos por qué escogían cuidadosamente al animal, examinándolo con atención, asegurándose de que no tuviera mancha, separándolo durante varios días. El cordero convivía con la familia, casi como parte de ella. Y luego, en el día señalado, debía ser sacrificado. La sangre sería recogida y puesta en los postes y en el dintel de la puerta. No era un símbolo oculto, era visible. Marcaba el hogar, declaraba públicamente una pertenencia. El Señor dijo que esa noche pasaría por la tierra de Egipto y heriría a todo primogénito, desde el hijo de Faraón hasta el del siervo, y también los primogénitos de los animales. Ejecutaría juicios contra todos los dioses de Egipto. No era solo un castigo, era una proclamación de soberanía. Pero en las casas donde hubiera sangre en la puerta, el juicio pasaría de largo. De ahí el nombre Pascua, el paso del Señor por encima de los que estaban cubiertos por la señal. Esa noche no debían comer el cordero crudo ni cocido en agua, debía ser asado al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes sin levadura recordaban la urgencia. No habría tiempo para que la masa fermentara. Las hierbas amargas reflejaban la dureza de la esclavitud que estaban dejando atrás. Debían comerlo vestidos para partir, con el cinturón ceñido, las sandalias puestas y el bordón en la mano. No era una cena de descanso, era una comida de preparación. El juicio y la liberación estaban unidos en una misma noche. Y ahora imagina el silencio antes de la medianoche. En Gosén, las familias reunidas alrededor de la mesa. El olor del cordero asado llenando las casas. Padres atentos, madres en oración silenciosa, niños observando las marcas de sangre en la puerta. Mientras tanto, en el resto de Egipto, la vida parecía continuar como siempre. El palacio iluminado, los guardias en sus puestos, las familias acostándose sin imaginar lo que estaba por venir. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El texto bíblico es sobrio, pero el impacto es devastador. No hubo casa sin muerto, desde el trono hasta la prisión, desde el ganado hasta las familias nobles. Un gran clamor se levantó en Egipto, un llanto que atravesó la noche. Pero en las casas marcadas por la sangre no hubo muerte. No porque fueran más justos, no porque fueran más fuertes, sino porque habían obedecido, porque estaban bajo la señal establecida por Dios. Faraón se levantó de noche, sus siervos también. El lamento era insoportable, y en ese momento de quebranto,
llamó a Moisés y a Aarón. La resistencia terminó. Salid de en medio de mi pueblo, id, servid al Señor como habéis dicho. Después de años de esclavitud, de cargas pesadas, de azotes y decretos crueles, la liberación fue ordenada en una sola frase. Los egipcios mismos apremiaban al pueblo para que se fueran pronto. Les entregaron objetos de plata, de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Así despojaron a Egipto. Esa noche no solo marcó el fin de la opresión, marcó el nacimiento de una nación redimida. Dios estableció que la Pascua sería celebrada de generación en generación. Cuando los hijos preguntaran qué significaba aquel rito, los padres responderían: es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. La memoria sería transmitida. La historia no se olvidaría, porque la Pascua no fue solo un evento histórico, fue una enseñanza espiritual profunda. La salvación requiere obediencia. La sangre marca la diferencia. El juicio puede pasar de largo cuando Dios establece un medio de protección. Esa noche terminó la esclavitud legal, pero comenzó el camino del desierto. La puerta estaba abierta, el pueblo estaba listo. El amanecer encontraría a Israel en movimiento. La noche decisiva había terminado y el éxodo estaba a punto de comenzar. 8. La salida de Egipto, el comienzo visible del éxodo. La noche de la Pascua quedó atrás, pero su eco todavía resonaba en cada rincón de Egipto. El clamor por la muerte de los primogénitos no se había apagado, y en medio de esa conmoción histórica, el pueblo de Israel comenzó a moverse. No fue una salida improvisada, fue una partida ordenada por Dios. La Escritura nos dice que los hijos de Israel partieron de Ramesés hacia Sucot. Eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Si consideramos familias completas, hablamos de una multitud inmensa. No era un pequeño grupo escapando en secreto. Era una nación en marcha. Salieron con sus masas sin leudar, porque no habían tenido tiempo para prepararlas. Las llevaron envueltas en sus mantos sobre sus hombros. Aquello que en otro momento habría sido un detalle doméstico, ahora se convirtió en símbolo de urgencia y obediencia. La liberación no siempre da tiempo para largas despedidas. También se nos dice que subió con ellos una multitud mixta, no solo israelitas. Algunos egipcios, impresionados por las plagas y el poder del Dios de Israel, decidieron acompañarlos. Además, llevaban consigo ovejas y mucho ganado. No salieron como esclavos despojados, salieron con bienes. El Señor había dado gracia al pueblo delante de los egipcios, quienes les entregaron objetos de plata, oro y vestidos. Así se cumplió la promesa dada a Abraham siglos antes, que su descendencia saldría con gran riqueza. La Biblia señala que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años, y exactamente al cumplirse ese tiempo, en el mismo día, salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. Ese detalle es poderoso. No fue un momento aproximado, fue exacto. La historia humana parecía desordenada, pero el reloj de Dios nunca perdió el ritmo. Esa noche fue guardada como noche de vigilancia para el Señor. Él los sacó con mano fuerte. Ahora imagina esa escena al amanecer, una larga columna humana avanzando por el desierto, ancianos apoyados en sus bastones, mujeres cargando a sus hijos, hombres guiando el ganado, niños preguntando qué sucedía, el polvo levantándose bajo miles de pasos. Detrás de ellos quedaban los campos donde habían trabajado como esclavos, las ciudades que construyeron con dolor, las casas donde lloraron en silencio. Por delante, solo desierto, pero no estaban solos. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos.
No se apartó de delante del pueblo ni la columna de nube de día, ni la de fuego de noche. Este es un momento profundamente significativo. La liberación no fue solo salir de Egipto, fue comenzar a caminar bajo dirección divina. La nube no era un símbolo abstracto, era visible. Les indicaba cuándo avanzar y cuándo detenerse. La presencia de Dios dejó de ser solo promesa verbal, se convirtió en guía constante. Dios mismo se colocó al frente de su pueblo. Sin embargo, el camino que tomó no fue el más corto. El texto nos dice que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más cercano. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios conocía la fragilidad de su fe. La libertad física no significa madurez inmediata. El corazón necesita ser fortalecido. Por eso los condujo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Lo que parecía una ruta más larga era en realidad protección. Moisés llevó consigo los huesos de José. Ese detalle no es menor. José había hecho jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los visitara, llevarían sus restos consigo. La promesa hecha siglos atrás ahora se cumplía. El pasado y el futuro caminaban juntos en ese momento. El pueblo acampó en Etam, al borde del desierto. La sensación debía ser contradictoria. Por un lado, libertad. Por otro, incertidumbre. No había muros que los contuvieran, pero tampoco había caminos trazados ni ciudades delante de ellos. La nube se movía y ellos seguían, pero mientras avanzaban confiando en que Egipto había quedado atrás para siempre, algo comenzaba a cambiar en el corazón de Faraón. El impacto de la pérdida comenzó a transformarse en orgullo herido. El rey, al darse cuenta de que había dejado ir a una fuerza laboral inmensa, se preguntó qué había hecho. La historia aún no había alcanzado su punto culminante. El pueblo está libre, sí, pero la liberación será puesta a prueba, porque muy pronto la nación que camina confiada por el desierto se verá atrapada entre el mar y el ejército más poderoso de su tiempo. Y allí, en ese momento límite, aprenderán que salir de Egipto fue solo el comienzo. La verdadera demostración del poder de Dios aún está por revelarse. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa contigo. Si este contenido está siendo valioso para ti, si esta historia está hablando a tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Es un gesto sencillo, pero tiene un impacto enorme. Al suscribirte, te aseguras de no perderte los próximos estudios y al mismo tiempo ayudas a que este mensaje llegue más lejos. Y no olvides dejar tu me gusta. Al darle like al video, le estás diciendo a la plataforma que este contenido merece ser recomendado a más personas. Con ese simple clic, puedes ayudar a que alguien que hoy está pasando por su propio desierto encuentre esperanza. Tu apoyo no es solo un número, es una forma de extender este mensaje. Ahora sí, seguimos con esta historia que aún tiene mucho que revelarnos. 9. El Mar Rojo. El camino imposible que se abrió ante ellos. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. La noche de la Pascua había quedado atrás. Caminaban libres, guiados por la columna de nube durante el día y por la columna de fuego durante la noche. Cada paso era nuevo. Cada amanecer era diferente al anterior. Pero la libertad aún no había sido probada. Entonces el Señor dio una instrucción inesperada a Moisés. Les ordenó que cambiaran de dirección y acamparan frente al mar, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. A simple vista, esa decisión parecía estratégica, pero también peligrosa. El pueblo quedaría acorralado, el mar delante, el desierto alrededor y un camino cerrado detrás. Y Dios explicó el motivo. Faraón pensaría que estaban perdidos en la tierra, encerrados por el desierto.
Entonces endurecería su corazón y los perseguiría, y el Señor sería glorificado en Faraón y en todo su ejército. Lo que parecía una trampa era parte del plan. Mientras tanto, en Egipto, el corazón de Faraón comenzó a agitarse. Cuando se le informó que el pueblo había huido definitivamente, su orgullo herido despertó. Él y sus siervos se dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El cálculo económico se mezcló con el deseo de venganza. Faraón hizo preparar su carro. Tomó 600 carros escogidos, además de todos los carros de Egipto, con capitanes sobre ellos. El ejército más poderoso de la región se puso en marcha. Imagina el estruendo de los carros avanzando por la arena, el brillo del metal bajo el sol, la determinación en los rostros de los soldados. El corazón del rey fue endurecido y persiguió a los hijos de Israel. Cuando el pueblo levantó sus ojos y vio a los egipcios acercándose, el miedo los invadió. El mar estaba delante, no había puente, no había barcos, no había salida visible. Y entonces clamaron al Señor. Pero el clamor rápidamente se mezcló con reproche hacia Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿No te dijimos que nos dejaras servir a los egipcios? El miedo revive la memoria selectiva. La esclavitud comienza a parecer menos dolorosa que el peligro inmediato. Moisés respondió con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estas no eran palabras vacías. Eran declaración de confianza en el Dios que ya había enviado plagas y abierto caminos invisibles. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces, el milagro no comienza con quedarse inmóvil, sino con avanzar hacia lo imposible. La columna de nube que iba delante del pueblo se movió y se colocó detrás de ellos. Se interpuso entre el campamento de Israel y el de Egipto. Para unos era nube y oscuridad, para otros luz en la noche. Dios mismo se convirtió en barrera protectora. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara por medio de un fuerte viento oriental toda aquella noche. Las aguas se dividieron. El mar se convirtió en tierra seca. Las aguas quedaron como muro a la derecha y a la izquierda. Detente a imaginar esa escena, el sonido del viento, el rugido del agua separándose, el suelo húmedo quedando firme bajo los pies, padres apretando la mano de sus hijos, ancianos avanzando con asombro, una nación entera cruzando entre paredes de agua. No era una ilusión, no era una metáfora, era intervención directa del Creador sobre la creación. Los egipcios, cegados por su determinación, entraron tras ellos en medio del mar. Pero al amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento egipcio. Quitó las ruedas de sus carros, haciendo que avanzaran con dificultad. El pánico comenzó a extenderse entre los soldados. Dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. La verdad que Faraón había rechazado desde el principio ahora se hacía evidente en el campo de batalla. Entonces el Señor dijo a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar. Y cuando lo hizo, las aguas volvieron a su lugar. Cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. No quedó ni uno. La amenaza que había perseguido al pueblo durante generaciones quedó sepultada en las aguas. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio el gran poder que el Señor mostró contra Egipto. Y el pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés su siervo. Ese momento marcó un antes y un después. No era solo liberación de la esclavitud, era ruptura definitiva con el pasado opresor.
El mar, que parecía obstáculo, se convirtió en camino, y el ejército que parecía invencible quedó destruido. Pero la historia no termina en la orilla. La experiencia del milagro no elimina automáticamente la fragilidad humana. El desierto aún espera. La fe aún será probada. Sin embargo, por primera vez, el pueblo no solo ha oído hablar del poder de Dios, lo ha visto con sus propios ojos. Y ahora, al otro lado del mar, surge un canto de victoria que prepara el corazón para lo que vendrá después. 10. El cántico de Moisés y el inicio del desierto. De la victoria al aprendizaje. La escena en la orilla del Mar Rojo era sobrecogedora. El viento había cesado. Las aguas habían vuelto a su lugar. Los cuerpos del ejército egipcio yacían a la vista. El pueblo que había temblado horas antes ahora contemplaba el resultado del poder de Dios. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico al Señor. No fue un susurro, no fue una oración privada, fue una proclamación pública de victoria. El corazón del pueblo, que había pasado del miedo al asombro, ahora estallaba en adoración. Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estas palabras no eran poesía vacía. Eran memoria inmediata. El caballo y el jinete no eran símbolos abstractos, eran el poder militar que había dominado sus vidas durante generaciones. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Por primera vez, Israel no solo repetía las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora tenía su propia experiencia de salvación. El Dios de los padres se había manifestado como el Dios presente. El cántico continuó describiendo la grandeza del Señor, su poder sobre los enemigos, su santidad incomparable. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cada frase era una respuesta a la pregunta que Faraón había hecho. ¿Quién es el Señor? Ahora Israel lo sabía. El cántico también miraba hacia el futuro. Declaraba que Dios llevaría al pueblo y lo plantaría en el monte de su heredad, en el lugar que él había preparado. La victoria no era solo sobre Egipto, era un paso hacia una promesa mayor. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas, y María respondía: «Cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido». La liberación no fue solo un acto jurídico, fue una explosión de alegría colectiva. Pero ahora observa con atención lo que sucede inmediatamente después. Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días sin encontrar agua. 3 días. Después del mayor milagro de su historia, el desierto comenzó a revelar su realidad. El entusiasmo inicial empezó a chocar con la necesidad física. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas porque eran amargas. El nombre del lugar quedó marcado por esa experiencia. Mara, que significa amargura. Y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: «¿Qué hemos de beber?». Es impresionante cómo la emoción de la victoria puede desvanecerse ante una necesidad urgente. El mismo pueblo que había cantado con alegría ahora cuestionaba. Moisés clamó al Señor. Dios le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. No fue casual, no fue magia, fue enseñanza. En Mara, el Señor estableció estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dijo que si oían atentamente su voz y guardaban sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que envió a Egipto enviaría sobre ellos, porque Él era el Señor, su sanador. Aquí comienza una nueva dimensión de la relación. Ya no se trata solo de liberación externa, se trata de obediencia interna. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras.
Allí acamparon junto a las aguas. Observa el contraste. Después de Mara vino Elim, después de la prueba vino el descanso. Pero el desierto no había terminado su obra. Partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin. Allí, al cumplirse un mes desde que salieron de Egipto, el pueblo volvió a murmurar, esta vez por falta de alimento. Dijeron que en Egipto se sentaban junto a las ollas de carne y comían pan hasta saciarse. El recuerdo de la esclavitud comenzó a idealizarse frente al hambre presente. Dios respondió con paciencia, anunció que haría llover pan del cielo. Cada día recogerían la porción necesaria. No debían guardar para el día siguiente, excepto el sexto día, cuando recogerían doble porción para el descanso del séptimo día. Al amanecer, el rocío cubrió el campamento. Cuando se evaporó, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como escarcha. El pueblo preguntó, ¿maná? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Moisés respondió, es el pan que el Señor os da para comer. Cada día debían recoger lo suficiente, ni más ni menos. El que recogía mucho no tenía más. El que recogía poco no tenía menos. Cada uno conforme a su necesidad. El desierto se convirtió en aula. La lección era dependencia diaria. Algunos intentaron guardar para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y hedió. La provisión de ayer no garantizaba el mañana. La confianza debía renovarse cada amanecer. También recibieron codornices por la tarde, cubriendo el campamento. Así comenzó la vida en el desierto. Ya no había látigos egipcios, pero tampoco había graneros propios. Cada día era una oportunidad para confiar. La libertad externa estaba asegurada. Pero ahora Dios comenzaba a formar el corazón del pueblo. El cántico en la orilla del mar fue una explosión de fe. El desierto sería un proceso de maduración. Y mientras el pueblo aprende a depender del pan que desciende del cielo, nuevas pruebas se acercan, porque la travesía apenas ha comenzado. El Dios que abrió el mar ahora enseñará a caminar paso a paso, día tras día. Y cada experiencia preparará el terreno para un encuentro aún más profundo en el monte de Dios. 11. El agua de la roca y la batalla contra Amalek. Cuando la debilidad revela la dependencia, el pueblo ya había aprendido que el desierto no era solo un lugar geográfico, era un lugar de formación. Después de Mara, después de Elim, después del maná que descendía cada mañana como rocío celestial, la marcha continuó. La nube seguía guiando. No avanzaban por iniciativa propia. Cada campamento era determinado por la dirección del Señor. Llegaron entonces al desierto de Sin y conforme al mandamiento de Dios, acamparon en Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. La escena se repite, pero con mayor intensidad. El calor del desierto es implacable. El suelo seco levanta polvo con cada paso. Los niños sienten la sed primero. Los ancianos se debilitan. Los animales comienzan a inquietarse. El murmullo se transforma en clamor. El pueblo contendió con Moisés. No fue solo una queja leve, fue confrontación directa. Danos agua para que bebamos. Moisés respondió, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero la sed no razona. La necesidad inmediata eclipsa la memoria de los milagros pasados. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Observa el contraste. El pueblo que cruzó el mar sobre tierra seca ahora teme morir por falta de agua. La fe que cantó victoria ahora se tambalea frente a la escasez. Moisés clamó al Señor con angustia. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. El liderazgo en el desierto no era fácil. No bastaba con haber sido instrumento de grandes señales. Ahora enfrentaba la frustración colectiva. El Señor respondió con instrucciones precisas.
Le dijo que tomara en su mano la vara con la cual había golpeado el río, que fuera delante del pueblo acompañado por algunos ancianos, y que golpeara la roca en Horeb. Dios declaró algo poderoso: yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Moisés golpeó la roca, y de la roca brotó agua. Imagina ese momento, en medio de un terreno árido, donde todo parece seco y sin esperanza. Una fuente irrumpe con fuerza. Agua clara fluyendo, donde antes solo había piedra. El sonido del líquido golpeando la tierra, extendiéndose, formando pequeños cauces. El pueblo se acercó apresurado. Bebieron, sus hijos bebieron, sus animales bebieron. El lugar fue llamado Masá y Meriba, que significan prueba y contienda, por la discusión del pueblo y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Esa pregunta revela la lucha más profunda del corazón humano. No era solo sed física, era duda espiritual. Pero el Señor no respondió con abandono, respondió con provisión. Sin embargo, el desierto no solo traía necesidades internas, también traía amenazas externas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No era una discusión, era una guerra. Amalek atacó al pueblo que avanzaba cansado y vulnerable. Israel no era un ejército entrenado, era una nación recién salida de la esclavitud. Moisés dijo a Josué que escogiera hombres y saliera a pelear. Él subiría a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Aquí comienza una de las escenas más profundas del libro. Mientras Josué estaba en el valle combatiendo, Moisés estaba en la cima con la vara levantada. Y sucedía algo sorprendente. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, prevalecía Amalek. No era un gesto mágico, era un símbolo visible de dependencia. La victoria no provenía de la fuerza militar, provenía del favor de Dios. Pero Moisés era humano, sus brazos se cansaban. Aarón y Hur tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Luego sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así, sus manos permanecieron firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek a filo de espada. La batalla se ganó en el valle, pero se sostuvo en la cima. Después de la victoria, el Señor dijo a Moisés que escribiera esto para memoria y lo declarara a Josué, que borraría la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Ese nombre es significativo. En medio de la guerra, el pueblo aprendió que su bandera no era un símbolo nacional, era el Señor mismo. La escena termina con una declaración solemne: el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. El desierto continúa revelando lecciones esenciales. Primero, que Dios provee en la escasez. Segundo, que la duda puede surgir incluso después del milagro. Tercero, que la victoria depende de la dependencia constante. El pueblo ha bebido agua de la roca. Ha visto cómo la batalla se decide cuando los brazos se mantienen en alto, pero todavía no han llegado al propósito mayor de este viaje. La formación continúa. Pronto llegarán al monte donde la presencia de Dios no solo proveerá agua o victoria militar, sino ley, pacto y revelación. El desierto los está preparando para algo más grande. Y cada prueba, cada sed, cada batalla está moldeando el corazón de una nación que aún no comprende plenamente lo que significa pertenecer al Dios que los sacó de Egipto. 12. Jetro aconseja a Moisés: el liderazgo compartido en medio del desierto. Después de la batalla contra Amalek y de haber experimentado nuevamente la intervención poderosa del Señor, el campamento de Israel comenzó a estabilizarse. La nube seguía guiando. El pueblo avanzaba paso a paso hacia el monte de Dios. Pero ahora no se trataba solo de provisión o de guerra.
Se trataba de organización. En ese momento aparece una figura importante en la historia: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Jetro oyó todo lo que Dios había hecho con Moisés y con Israel, cómo el Señor había sacado a su pueblo de Egipto. Las noticias del Éxodo no se quedaron en el desierto, se difundieron. El impacto de las plagas, del mar dividido y de la derrota de Amalek había trascendido fronteras. Jetro tomó a Séfora, la esposa de Moisés, a quien éste había enviado antes, y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, y fue al encuentro de Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Imagina el reencuentro. Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban. No fue una escena fría. Fue un momento familiar en medio de la inmensidad del campamento. Luego Moisés contó a Jetro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel. Le relató todas las dificultades que habían enfrentado en el camino y cómo el Señor los había librado. No omitió las pruebas. No solo habló de los milagros, habló del proceso. Jetro se alegró por todo el bien que el Señor había hecho y dijo palabras significativas: ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses. Ofreció holocausto y sacrificios a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Fue un momento de reconocimiento público del poder del Señor. Pero al día siguiente, la escena cambia. Moisés se sentó para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínalo, una fila interminable de hombres y mujeres esperando resolución de conflictos, disputas familiares, problemas económicos, dudas sobre la ley, decisiones morales. Todo pasaba por una sola persona. Moisés, el libertador, ahora actuaba como juez único de una nación entera. Jetro observó todo lo que Moisés hacía por el pueblo y preguntó: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió con sinceridad. El pueblo venía a él para consultar a Dios. Cuando tenían asuntos, él juzgaba entre uno y otro y les declaraba los estatutos de Dios y sus leyes. El deseo era correcto, la intención era buena, pero el método no era sostenible. Entonces Jetro habló con sabiduría. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Estas palabras no eran crítica destructiva, eran consejo paternal. Jetro le propuso un modelo diferente. Moisés debía enseñar al pueblo las leyes y mostrarles el camino por donde debían andar y lo que debían hacer. Pero debía escoger hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrecieran la avaricia. Ellos serían puestos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarían al pueblo en todo tiempo. Los asuntos grandes los traerían a Moisés. Los pequeños los resolverían ellos. Así, el peso sería compartido. Este consejo tiene una profundidad espiritual importante. La obra de Dios no depende de un solo hombre. La responsabilidad puede y debe distribuirse entre personas temerosas de Dios. Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo. Ellos juzgaban los asuntos menores y los más difíciles los traían a Moisés. El liderazgo comenzó a estructurarse. Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados caminando por el desierto. Estaba convirtiéndose en una nación organizada bajo principios de justicia y orden. Este momento es clave. Antes de recibir la ley en el monte Sinaí, el pueblo aprende algo esencial. El liderazgo no es concentración de poder, sino administración responsable bajo la guía de Dios.
Después de esto, Moisés dejó ir a su suegro, y él regresó a su tierra. El campamento estaba ahora mejor organizado. Había estructura. Había distribución de responsabilidades. El pueblo comenzaba a aprender a vivir como comunidad. Y mientras todo esto sucedía, el monte de Dios se alzaba frente a ellos. No era solo un accidente geográfico, era el lugar donde la relación entre Dios e Israel sería formalizada. Después de aprender a depender en la provisión, en la guerra y en la organización interna, el pueblo estaba a punto de experimentar algo aún más trascendental. La voz que habló desde la zarza ahora hablaría desde la montaña. El Dios que liberó ahora revelaría su pacto, y la nación que ha sido organizada externamente deberá prepararse internamente para encontrarse con la santidad del Señor. Antes de continuar con este momento tan impactante de la historia, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo. Tal vez haya alguien en tu familia o entre tus amigos que hoy necesite escuchar exactamente esto. Al compartir este video, puedes convertirte en instrumento para que más personas encuentren esperanza. También deja tu me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que el contenido sea recomendado y llegue a más personas que están buscando respuestas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así formarás parte activa de esta comunidad y no te perderás ninguna de las próximas historias que estamos preparando con tanto cuidado. Tu apoyo no solo fortalece el canal, ayuda a que este mensaje siga avanzando. Ahora sigamos, porque lo que viene es clave para entender todo lo que estamos viviendo en esta historia. 13. El monte Sinaí, el pacto y los 10 mandamientos. Después de organizar el liderazgo del pueblo y establecer una estructura de justicia, Israel continuó su camino por el desierto hasta llegar al lugar señalado desde el principio, el monte de Dios. La Biblia nos dice que en el tercer mes, después de haber salido de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. No fue una parada cualquiera. Fue el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Moisés en la zarza ardiente. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora estaban allí. Imagina la escena. Una vasta extensión de campamentos extendiéndose al pie de una montaña imponente. Tiendas organizadas por tribus, familias enteras mirando hacia la cumbre que se elevaba silenciosa. No sabían aún lo que estaba por suceder, pero intuían que algo solemne se acercaba. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde la montaña. Le recordó lo que había hecho por ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Observa esa expresión. No solo los sacó de Egipto, los trajo a él. La liberación no era el fin, era el medio para establecer relación. Entonces Dios declaró el propósito: si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. No era una propuesta ligera, era una invitación a vivir bajo un pacto. Moisés descendió y reunió a los ancianos del pueblo. Les comunicó todas las palabras del Señor, y el pueblo respondió al unísono: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. La respuesta fue rápida, entusiasta, sincera. Pero antes de revelar la ley, Dios estableció preparación. El pueblo debía santificarse durante 2 días. Debían lavar sus vestidos, estar listos para el tercer día, porque el Señor descendería a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. También se establecieron límites alrededor del monte. Nadie debía tocarlo, ni siquiera el ganado. El monte sería santificado. Esto nos muestra algo esencial.
La santidad de Dios no es algo trivial. La cercanía requiere reverencia. Llegó el tercer día. Hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte. El sonido de una trompeta se hizo cada vez más fuerte. El pueblo temblaba. Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. Se colocaron al pie del monte. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta aumentaba en intensidad. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz audible. No era una visión privada, era una manifestación pública de la gloria divina. Entonces Dios pronunció las palabras que serían el fundamento moral de la nación. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de dar mandamientos, recordó la gracia, y luego vinieron los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Cada palabra no era solo una norma externa, era una expresión del carácter de Dios. Los primeros mandamientos definían la relación vertical con Él. Los siguientes, la relación horizontal entre las personas. El pueblo vio el fuego, oyó la trompeta, contempló el monte humeante, y se mantuvieron a distancia, llenos de temor. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. La santidad divina había producido reverencia. Moisés respondió que no temieran en el sentido de pánico, porque Dios había venido para probarlos y para que su temor estuviera delante de ellos, a fin de que no pecaran. El pueblo permaneció lejos, pero Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Después de los 10 mandamientos, el Señor dio instrucciones adicionales, conocidas como el Libro del Pacto. Normas sobre justicia, responsabilidad, restitución, trato al extranjero, al pobre, al siervo. La ley no era abstracta, tocaba la vida cotidiana. Dios prometió enviar su ángel delante de ellos para guardarlos en el camino y llevarlos al lugar preparado. Luego, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Edificó un altar al pie del monte y levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Moisés tomó la sangre, roció el altar y luego al pueblo diciendo, «He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros». El pacto fue sellado. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo en su claridad, y no extendió su mano contra ellos. Vieron a Dios, y comieron y bebieron. Fue un momento de comunión extraordinaria. Después, el Señor llamó a Moisés a subir más alto para recibir las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Moisés entró en la nube. Permaneció 40 días y 40 noches en el monte. El pueblo, al pie de la montaña, veía la gloria del Señor como fuego consumidor sobre la cumbre. Habían sido liberados, habían sido guiados. Ahora habían recibido ley y pacto. Pero mientras Moisés permanecía en la presencia divina, el corazón del pueblo sería probado una vez más, porque la espera, cuando no se comprende, puede transformarse en impaciencia. Y lo que sucederá a continuación revelará que la liberación y la ley no eliminan automáticamente la tendencia humana hacia la idolatría. El monte aún arde, pero abajo, en el campamento, comienza a gestarse una crisis que pondrá en peligro el pacto recién establecido. 14. El becerro de oro. La impaciencia que quebró el pacto. Mientras la cima del monte Sinaí estaba envuelta en la gloria del Señor, abajo, en el campamento,
El silencio comenzaba a inquietar los corazones. Moisés llevaba ya muchos días en la montaña. La nube lo había cubierto. El fuego seguía visible en la cumbre como una señal de la presencia divina. Pero el pueblo no podía ver lo que ocurría dentro de esa nube, y la espera comenzó a transformarse en impaciencia. La Biblia dice que el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte. Esa percepción fue suficiente para sembrar inquietud. No sabían cuánto tiempo estaría. No comprendían el propósito de esos días en la presencia de Dios. Entonces se reunieron alrededor de Aarón. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Observa la gravedad de esa frase. No dijeron que el Señor los sacó, dijeron que Moisés lo hizo. En su mente, la ausencia visible del líder humano significaba la ausencia de dirección. Aarón, en lugar de confrontar firmemente al pueblo, cedió ante la presión. Les pidió que le entregaran los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. El pueblo respondió con rapidez. Se despojaron del oro y lo llevaron a Aarón. Él lo tomó, lo fundió y le dio forma con buril, haciendo un becerro de fundición. No fue un accidente, fue una decisión deliberada, y entonces el pueblo dijo: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La idolatría no solo fue fabricación de una imagen, fue reescritura de la historia. El Dios que abrió el mar fue reemplazado por una figura moldeada por manos humanas. Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó: «Mañana será fiesta para el Señor». Ese detalle es profundamente revelador. No dijeron que abandonaban completamente al Señor. Mezclaron el nombre de Dios con la imagen del becerro. La idolatría puede disfrazarse de religiosidad. Al día siguiente se levantaron temprano. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a regocijarse. Mientras tanto, en el monte, el Señor habló a Moisés: «Ve, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Las palabras son solemnes. El Señor describe la gravedad del acto. Se habían desviado pronto del camino que les había mandado. Se habían hecho un becerro, lo habían adorado y ofrecido sacrificios. El Señor dijo a Moisés que el pueblo era de dura cerviz. Declaró que su ira se había encendido contra ellos y que podía consumirlos y hacer de Moisés una gran nación. Aquí aparece un momento crucial. Moisés intercedió. Rogó al Señor que no se encendiera su ira contra su pueblo. Recordó las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Apeló a la reputación del Señor entre las naciones. Si destruía al pueblo, los egipcios dirían que los sacó para matarlos en el desierto. La intercesión fue intensa, fue un clamor por misericordia, y el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Moisés descendió del monte llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Josué, que estaba con él, oyó el ruido del campamento y pensó que era voz de guerra. Pero Moisés discernió que no era clamor de victoria ni de derrota, sino canto. Cuando se acercaron y Moisés vio el becerro y las danzas, su ira se encendió. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las tablas representaban el pacto, y el pacto había sido quebrantado por el pueblo. Moisés tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y dio a beber de ellas a los hijos de Israel. La imagen que habían adorado se convirtió en polvo. Luego confrontó a Aarón. Le preguntó qué había hecho el pueblo para que trajera tan grande pecado sobre ellos. Aarón respondió intentando minimizar su responsabilidad, diciendo que el pueblo estaba inclinado al mal y que el becerro salió del fuego. Pero la realidad era evidente. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado.
Se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Los hijos de Leví se reunieron con él. Por orden del Señor, atravesaron el campamento y ejecutaron juicio sobre los que persistían en la rebelión. Aquel día cayeron alrededor de 3,000 hombres. Fue un momento doloroso. El pecado tenía consecuencias. Al día siguiente Moisés volvió a subir al Señor. Dijo al pueblo que habían cometido un gran pecado, pero que intentaría hacer expiación por ellos. Y oró con una de las intercesiones más conmovedoras de la Escritura: si perdonas su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba dispuesto a identificarse con el pueblo hasta ese punto. El Señor respondió que borraría de su libro al que pecara contra él. Declaró que su ángel iría delante de ellos, pero también que visitaría el pecado cuando llegara el día. Una plaga vino sobre el pueblo por lo que habían hecho con el becerro. El campamento quedó marcado por la gravedad del pecado y por la profundidad de la misericordia. El pacto no fue anulado completamente, pero fue profundamente herido. El pueblo había experimentado la liberación, la provisión y la revelación de la ley, y aún así, en cuestión de días, había caído en idolatría. Esto revela algo fundamental. El problema no estaba en la falta de señales, sino en el corazón humano. Sin embargo, la historia no termina en el fracaso. La intercesión de Moisés abre la puerta para un nuevo encuentro con Dios. El Señor aún no ha terminado con su pueblo, y en el siguiente momento veremos cómo la presencia de Dios, que parecía amenazada, será reafirmada mediante gracia y renovación. Porque el Dios del pacto es también el Dios de la misericordia. 15. El tabernáculo. Dios decide habitar en medio de su pueblo. Después del doloroso episodio del becerro de oro, el campamento de Israel quedó en silencio. La idolatría había dejado heridas profundas. Las tablas del pacto habían sido quebradas. La confianza parecía fracturada y la pregunta flotaba en el aire: ¿seguirá Dios caminando con nosotros? El Señor habló a Moisés y le dijo que el pueblo debía partir hacia la tierra prometida, la que había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Enviaría un ángel delante de ellos para expulsar a los pueblos de Canaán. Pero también declaró algo que estremeció al campamento: no subiría en medio de ellos, porque eran pueblo de dura cerviz, y podría consumirlos en el camino. Cuando el pueblo oyó estas palabras, se entristeció profundamente. Nadie se puso sus atavíos. La sola idea de avanzar sin la presencia directa de Dios era insoportable. Habían aprendido algo esencial: la libertad sin la presencia divina no era suficiente. Moisés tomó la tienda y la levantó fuera del campamento, lejos del pueblo, y la llamó la tienda de reunión. Todo aquel que buscaba al Señor salía hacia ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se colocaba a la puerta. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Imagínate ese momento: el campamento observando en silencio, la nube descendiendo, la señal visible de que Dios aún escuchaba. Moisés intercedió nuevamente. No se conformó con la promesa de un ángel. Dijo al Señor que si su presencia no iba con ellos, no los sacara de allí. Porque ¿en qué se distinguiría el pueblo de todas las demás naciones si no era porque el Señor iba con ellos? Esa oración tocó el corazón de Dios. El Señor respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés fue aún más profundo. Pidió algo extraordinario: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor respondió que haría pasar todo su bien delante de él y proclamaría su nombre, pero que no podría ver su rostro, porque ningún hombre puede verlo y vivir. Lo colocó en una hendidura de la peña, lo cubrió con su mano y pasó delante de él. Y proclamó su nombre: el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa revelación marcó un punto decisivo.
El Dios del pacto no solo es santo, es también misericordioso. Moisés volvió a subir al monte con 2 tablas nuevas de piedra. Allí el Señor escribió nuevamente las palabras del pacto. El pacto fue renovado. La relación fue restaurada. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. El pueblo tuvo miedo de acercarse. Desde entonces, Moisés ponía un velo sobre su rostro cuando hablaba con ellos, y lo quitaba cuando entraba a la presencia del Señor. Ahora el Señor dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. No fue un diseño improvisado. Cada medida, cada material, cada elemento tenía propósito. El Señor habló sobre el arca del testimonio, hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Allí se colocarían las tablas del pacto. El propiciatorio sería el lugar donde Dios se encontraría con Moisés. También describió la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro puro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, las cortinas, los velos, las bases y las columnas. El tabernáculo no era solo una tienda, era una representación visible de la santidad, el orden y la cercanía de Dios. El Señor llamó por nombre a Bezaleel, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y conocimiento para toda obra de arte. También a Aholiab les dio habilidad para trabajar el oro, la plata, el bronce, la madera y los tejidos. El pueblo respondió con generosidad. Traían ofrendas voluntarias cada mañana: oro, plata, telas finas, pieles, madera. Tanto fue lo que trajeron que Moisés tuvo que ordenar que no ofrecieran más, porque había suficiente. El tabernáculo fue construido conforme a todo lo que el Señor había mandado. Cada pieza fue colocada en su lugar. El arca en el lugar santísimo, el velo separando lo santo de lo santísimo, la mesa, el candelabro, el altar. Las vestiduras sacerdotales fueron confeccionadas para Aarón y sus hijos con piedras preciosas y lino fino. Finalmente, Moisés levantó el tabernáculo, ungió todo con aceite santo, consagró a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y entonces ocurrió lo que todo el pueblo esperaba. La nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar porque la nube reposaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. El mismo Dios que descendió sobre el monte ahora habitaba en medio del campamento. Desde ese día, cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel partían, y cuando la nube se detenía, ellos acampaban. De día la nube estaba sobre el tabernáculo. De noche había fuego en ella a la vista de toda la casa de Israel. La presencia de Dios ya no estaba solo en la cima de un monte inaccesible, estaba en medio del pueblo. Así termina el libro de Éxodo. Comienza con un pueblo esclavizado, termina con un pueblo libre y con la gloria de Dios habitando entre ellos. La esclavitud quedó atrás, el mar fue cruzado, el pacto fue establecido y renovado. El tabernáculo fue levantado, pero la historia continúa, porque ahora que Dios habita en medio de ellos, la pregunta no es si Él está presente, la pregunta es si el pueblo aprenderá a vivir a la altura de esa presencia. Y así llegamos al final de la historia del libro de Éxodo, pero tal vez ahora entiendes que no es solo la historia de Israel, es también la nuestra. Éxodo nos mostró esclavitud, miedo, impaciencia, desiertos, errores y caídas. Nos mostró un pueblo que dudó, que cayó en idolatría, que murmuró, y aún así no fue abandonado, porque la mayor promesa de Éxodo no es solo la salida de Egipto, sino la presencia de Dios en medio del campamento. Quizá tú también has sentido cadenas invisibles. Tal vez has cruzado mares de incertidumbre o caminado por desiertos donde parecía que Dios guardaba silencio. Pero Éxodo nos deja una verdad que sostiene el alma.
el Dios que escucha el clamor, que abre el mar y que provee en el desierto, no cambia. La solución no fue la fuerza del pueblo, no fue la perfección de Moisés, fue la fidelidad de Dios. Y si Él fue capaz de transformar esclavos en nación y desierto en lugar de encuentro, entonces también puede transformar tu dolor en propósito, tu miedo en confianza y tu camino incierto en una historia guiada por su presencia. Hemos llegado al final de esta historia, pero ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Qué parte tocó tu corazón? Tu opinión es muy importante, porque al comentar estás ayudando a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Si este video te aportó valor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Con ese simple gesto estás apoyando este proyecto y permitiendo que más personas encuentren estas historias que fortalecen la fe y nos hacen reflexionar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque aún hay muchas historias poderosas por descubrir juntos.